Bueno, señores, bienvenidos. Hoy estamos aquí en otro episodio de ¿Cuánto cuesta tu salud? Y hoy vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad. Como siempre me acompaña el doctor Ortega, quien es la cara principal de este podcast, pero yo siempre soy... Que no es un podcast. Yo te he dicho que no es un podcast. Ok, bueno, señores, lo que sea esto... Hoy estamos aquí con una invitada muy especial que se llama María Frías y ella nos va a contar una historia maravillosa sobre su vida, sobre lo que es ser madre de una paciente con trastorno límite. Y bueno, muy agradecidos de que estés aquí hoy, de que nos puedas compartir tu historia y que nos ayudes a visibilizar lo que es esto y sobre todo hablar del costo, porque no podemos dejar atrás que vamos a hablar de dinero, señores. Eso es así, Bonetti. Mira, la verdad es que la historia de María y su hija es como una historia que hay que contar, porque fue una paciente que puso mucho de su parte, hay que decirlo, pero fue una paciente bien difícil de llevar al punto donde está ahora, que lo vamos a decir al final, ¿ok? Y yo creo que tenemos que difundir el tema del trastorno límite, porque es un tema que muchas personas creen que lo conocen, creen que lo saben tratar y no funciona así. Es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Yo que me he dedicado durante probablemente 15 años con este tema, porque me encanta y la mayoría de los psiquiatras no les gusta este tema, la mayoría de los psicólogos no les gusta este tema, pero el problema de trabajar en este tema es cómo lo trabajamos, no qué trabajamos. El trastorno límite no es mucho más difícil que cualquier otro trastorno de salud mental. Lo que pasa es que lo queremos trabajar solo. Y eso es lo que no podemos hacer. Un psiquiatra, un psicólogo que le diga que va a tratar un trastorno límite, solamente él, por favor, cambie de psiquiatra o cambie de psicólogo. Hay que buscar un equipo completo porque lleva muchos recursos. Eso es lo que vamos a hablar aquí. De los recursos económicos, de los recursos a nivel terapéutico, de los recursos emocionales y los recursos sociales que gastamos en esta condición. Sí, pero primero vamos a ver qué es el trastorno límite de la personalidad. Porque yo creo que también es un trastorno que, independientemente de su definición, muchas personas pueden confundirlo. Y a veces lo confunden con el tema de la misma bipolaridad y todo eso. Yo creo que tú nos ayudas a aclarar eso, ¿verdad? Y dentro de tu historia también lo vamos a escuchar, María. Y dentro de esa misma definición, lo que tengo aquí, luego quiero que tú, Ortega, hables un poquito más dentro de tu misma experiencia. Es una condición psiquiátrica que se caracteriza por inestabilidad emocional, comportamientos impulsivos, relaciones interpersonales conflictivas, y otras características que obviamente lo que veo, por ejemplo, del trastorno, que son personas que necesitan apegarse mucho, dependen mucho emocionalmente. Entonces, desde tu perspectiva, aborda un poco sobre lo que es realmente para que podamos entender. Bueno, yo digo, es un trastorno psiquiátrico complejo y tiene una serie de criterios para poder diagnosticar el trastorno límite de personalidad. Hay que tomar en cuenta que el trastorno límite de personalidad le cambiaron el nombre a trastorno de desregulación emocional. Okay. De irregulación emocional. De desregulación emocional. De desregulación emocional. Y ahora se llama así, un poco también para quitar un poco el estigma del trastorno límite por sus características. Entonces son como 9 criterios y por decirlo, para que las personas lo tengan muy claro, está la inestabilidad emocional que tú estabas hablando, está el problema de conservar las relaciones sociales, son muy volátiles las relaciones sociales, hay una sensación de vacío interno que no saben cómo llenar, que es como ellos lo llaman como una depresión, pero es diferente a la depresión. Tienen también unos cambios de humor muy frecuentes y ahí está el tema del trastorno bipolar. Sí, los cambios de humor en el trastorno límite son en el día, en el momento, en minutos. En cambio, el trastorno bipolar tiene que durar una cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, una semana en el caso de manía, 2 semanas en el caso de depresión. Una persona que cambia de humor en un día no lo podemos llamar bipolar. Sí, tampoco lo podemos llamar límite, que tenga otros criterios, pero hay que tomarlo en cuenta. Y entonces la ideación de autolesionarse, esa es muy frecuente también en los criterios que tenemos que tener pendientes en el trastorno límite. Entonces y otras más, que tenemos que ir sumándole esos criterios a una adolescente. Y hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no se diagnostica por debajo de los 18 años, pero en Europa y en otros países sí se diagnostica antes de los 18 años, trastorno límite. Vamos sumando esos criterios para poder decir que una persona padece de trastorno límite.
con otras enfermedades, porque casi nunca está solo el trastorno límite. Siempre está acompañado o con una depresión, o con una distimia, o con un trastorno de consumo de sustancia. Entonces, tenemos que ir muy, muy claro de cuál es el mayor problema que tenemos, cómo lo vamos a abordar y quiénes lo van a abordar para poder tener buenos resultados. Sí, increíblemente el 75% de las pacientes con trastorno con TPL o con TLP son mujeres. O sea, eso es alarmante en algún punto. O sea, las mujeres tenemos más prevalencia de desarrollar ese trastorno. Pero, Stephanie, hay que decir que en los últimos 20 años o 15 años hemos visto un incremento muy importante de hombres con trastorno límite de personalidad. Y esto es muy importante que lo sepa. ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres? Las mujeres son muy clásicas diciendo que tienen trastorno límite, ¿no? Sensación de vacío, se cortan, se quieren quitar la vida. Los hombres tienden a tener síntomas diferentes, irritabilidad, consumo de alcohol, ese mismo autolesiones de otra forma usando, por ejemplo, deportes de extremo o algún deporte de contacto físico, buscando ese mismo dolor que se inflige en las mujeres, lo buscan los hombres de otra forma. Entonces, son pacientes de trastorno límite no diagnosticados. Okay. Entonces estamos viendo cómo se van emparejando un poco. Todavía es mucho más la incidencia en mujeres que en hombres, pero vemos cómo se está poco a poco y mejorando los diagnósticos y los seguimientos de los pacientes. Vemos cómo se están comparando y ahora mismo debe estar como en un 60-65% en mujeres y un poquito más en hombres, pero la tendencia es a mejor diagnóstico y a equipararlo igual en el trastorno límite. Ok, yo tengo una pregunta, María. Yo sé que te Dios de que lo vamos a dejar para el final, pero tú sabes, yo hago la pregunta y el que está, da los machetazos ahí. Pero yo creo que antes de realmente escuchar a más profundidad tu historia, yo creo que tú me hables un poco de los síntomas emocionales que tú has visto dentro de tu propia experiencia, ya que estamos abordando un poco desde la perspectiva clínica, pero no es lo mismo verlo desde la perspectiva de vivencia. Claro. ¿Cómo tú te diste cuenta? ¿Qué pasó? Cuéntame de lo que pasó. Lo primero es que yo noté que ella cambió su patrón en cuanto a en la escuela, en cuanto a las relaciones con los amigos. Se distanció más de las actividades, fiestas, cumpleaños y eso. Se encerró en la casa. No hacía las actividades propias de un adolescente de su edad. Por ejemplo, yo te puedo decir que ella empezó a hacer eso como a los 12, 13 años. Eso es importante que lo digas, sí, porque tendemos a creer que los trastornos límite comienzan a presentarse después de los 20, 25 años. No, los trastornos límite y coincide muchas veces con la menstruación, con los cambios hormonales en el adolescente, coinciden que aumentan estos síntomas y entonces se hacen visibles. No es que no lo tienen antes, no es que no lo tienen a los 9, a los 10 años, sino que antes no eran tan fuertes, ellos lo podían más o menos controlar. Y cuando comienzan esos cambios hormonales importantes, hemos visto que comienzan a presentar hacia afuera, el expresar, ¿no? Sigue. Ella tenía unos cambios premenstruales. Claro, una tiende a decir, estoy desanimada, tengo mucho dolor, pero ella se ponía como furiosa. Sí. Y yo decía, bueno, un síndrome premenstrual. Exacto. Ok, pero no lo relacionaba con todo lo otro. Ella empezó como a esconderse. Es tímida. Además, hay un dato que tengo que dar, que yo se lo achacaba a eso también. Ella es paciente sobreviviente de cáncer. Ella hizo una leucemia a los 6 años. Wow. Y gracias a Dios salió de eso y se le hizo evaluación psicológica y era una niña que iba todo bien. Incluso con todo y su problema, ella nunca cambió su estatus en la escuela, siempre estuvo en cuadro de honor, pero sí empezó a retraerse, a esconderse. Saliendo del bachillerato, ella me hizo la primera crisis de... ¿Cómo se dice, doctor? Autolítica. De ansiedad. De ansiedad. No, de ansiedad. No, ella no ha tenido... autolesiones. No. Pero sí la ansiedad. Del tipo que conocemos. Exacto. Claro. De los cortes, porque como hemos visto... Hay otro tipo de lesiones. Hay muchos tipos de autolesiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vi como la primera crisis de ansiedad, yo dije, bueno, esto no es timidez, esto no es porque es una paciente sobreviviente de cáncer, aquí hay algo más. Y ahí fue cuando yo empecé a llevar la terapia.
luego me di cuenta que ella, yo le decía al doctor, siempre le hacía hincapié, doctor, yo creo que desde antes de los 11 o 12 años ella tiene eso. Porque al ella empezar la terapia en Psiquit y empezar como a conocerse, a aceptar su situación, ella me habla de situaciones más atrás. Y lo he leído también en libros y en revistas, que ellos tratan de manejar su situación. Claro. Ellos saben que tienen un problema como diferente, para comunicarse se sienten con diferentes. los compañeros, que son diferentes. Y para que no los estigmaticen, no le hagan bullying, ellos tratan de encajar y van manejando su situación. Al llegar ya a un tiempo tope que todo se le cayó encima, las redes sociales, las relaciones, el tener que salir, los muchachitos ya piropeándole y ella no poder manejar eso, ahí ella empezó a hacer las crisis de ansiedad. Claro. Antes que tú sigas, María, es muy importante eso que tú dices. Los síntomas no comienzan a los 10, a los 11, a los 12 años, comienzan desde antes. No sabemos exactamente a qué edad comienza, pero hay una cosa muy importante que sepan los padres, que el 70% de los niños y las niñas tuvieron algún trauma durante su niñez temprana. Pero claro, hablando de 5 años a 10 años. Y esos traumas pueden ser de tipo físico, pero también pueden ser de tipo sexuales, incluso de tocamiento. Y ese estrés postraumático se asocia mucho a la gravedad de cómo va a desarrollar ese trastorno límite. Entonces es importante que sepan que si su hija está diagnosticada o hay una presunta percepción de que podría tener este diagnóstico, pues que entonces tenemos que indagar, porque muchas veces las pacientes en bloqueos de lo que pasó, y cuando vamos dando tratamiento y vamos dando terapia, vemos que el 70% de las veces hay un problema de tipo sexual o de tipo físico que pasó en esa etapa temprana del desarrollo cerebral y impactó en el desarrollo de esta persona. Y adicional a eso, es importante saber que el trastorno tiene un componente social, pero también hereditario. Claro. Entonces, y voy aquí. En su caso, María, ¿es un componente social o hereditario a nivel familiar? Tiene de los dos. Tiene de los Mucho dos. de los dos. Entonces, ¿y hay alguna diferencia? Y es importante que las personas sepan que si hay alguna diferencia entre la manera en la que se desarrolla el trastorno, cómo se percibe el trastorno cuando es hereditario o cuando es desarrollado socialmente por un trauma. Excelente pregunta, Bonetti, porque eso no lo hablan mucho los psicólogos y los psiquiatras. Hay un componente genético. O sea, las personas que tienen trastorno límite vienen en su gen, vienen en ese trastorno. Es un espectro. Luego hay miles de formas de presentación de trastorno límite, ¿no? Eso lo va a determinar el ambiente, eso lo va a determinar la familia que tenga, eso lo va a determinar las traumas que haya tenido, eso lo va a determinar incluso cómo se maneje con sus amigos, cómo se maneje con su alimentación, cómo se maneje en el ambiente cultural que esté. Por ejemplo, no es lo mismo tener un trastorno límite en India que tenerlo en República Dominicana. Son cosas diferentes. Incluso, la parte social, todo eso, claro. Incluso cómo se autoinfligen dolor o cuando tienen ideas, la parte religiosa, todo eso cambia la forma de presentación del trastorno límite y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el que no tiene gen para trastorno límite puede pasarle lo que sea y no va a desarrollar esas características. Entonces, hay un componente genético, no sabemos cuánto es porque hay varios tipos, o sea, no se ha determinado qué cantidad de genes están vinculados al trastorno límite. Y luego está lo más importante, que es el ambiente. El ambiente. Yo he tenido pacientes límite leve y es por el ambiente, porque el ambiente protegió al trastorno límite y le dio herramientas para que sea menos grave en el futuro. Eso impacta mucho porque no sé la experiencia de su hija, pero obviamente sabemos que el tema de la terapia y el apoyo y lo que usted ha hecho como madre influye mucho ahora mismo en su crecimiento que ella ha tenido dentro de ese mismo trastorno. Pero también es importante destacar que a nivel social, como tú bien dices, puede ser que ese trastorno se exacerbe o se vuelva peor. Y eso hace que muchos niños se retraigan. Y yo quiero hacer un hincapié, señores, y entender que, como dice Ortega, no es que es algo que ella desarrolló porque se portó mal, o porque quiso, o porque es así, o porque le dieron una pela. Señores, es una condición. Y la gente tiene que entender eso, porque muchas personas hacen que tú te sientas como que no, tú tienes que ser resiliente. O tú tienes que ser fuerte. Pon de tu parte. O pon de tu parte. ¿Qué parte? O sea, no, y cuando comienzan esos adolescentes a tener estas conductas, comienzan a decir, eso se le pasa.
Eso no te preocupes, déjalo tranquilo. No lo lleves al psicólogo, que lo va a poner más loco. Eso es muy frecuente. Y entonces postergan esa ayuda y eso es lo peor que le pueden hacer a sus familiares. Yo siempre cuando hablo con María hablo del cáncer, ¿no? Y eso es como, ¿tiene cáncer? No, tranquilo, eso se la va a curar solo. Ven en 2 años tú verás cómo él no tiene cáncer. No, se mueren, hay que igual. Así es. Y la salud mental es igual. Si llega, si sobreviven. Exacto. Es peor. Si yo misma llegué a pensar que solamente era, porque de verdad le digo, cuando yo me vi en el problema fue que yo empecé a buscar. Porque me hablaban de un estrés postraumático por el asunto de la leucemia. Fíjate cómo se asocia ahí estrés postraumático. Ansiedad generalizada, que cayó en depresión, que vino entonces a hacer una depresión que mayor, quizá por la carga genética, pero yo decía, no, es que aquí hay algo más. Entonces yo comencé a leer y cuando busqué los 9 criterios de los pacientes con trastorno límite, yo dije, yo creo que por ahí va. A veces decía que si era histriónico, que si era qué sé yo qué, pero realmente cuando se le aplicaron los test todavía, porque es que Laura es un caso, todavía como que la misma terapeuta dijo, mira, yo creo que es un TLP, pero hay que irse con cuidado. Y ahí fue entonces cuando yo con mi resultado en la mano, una psicóloga a la que agradezco mucho, me dijo, oye, llévale a esa muchacha Ortega. Le puede decir el nombre. Estamos hablando de Claudine. ¿Cuál es el apellido de Claudine? No recuerdo ahora. Bueno, pero Claudine, un saludo. Sí, un saludo. Le agradezco mucho.